Saludamos al arquitecto Fernando Carrión. Él es académico de la Flaxo, experto en el tema de seguridad. Arquitecto Carrión, al tiempo de darle la bienvenida, quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que sucede en Ecuador, este círculo de violencia del cual aparentemente no nos podemos salir. Por lo menos en el 2025 se han hecho esfuerzos de todo tipo, pero el resultado demuestra que la mayoría de ellos han resultado infructuosos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, sin duda, con muchísima preocupación miro los acontecimientos porque además los sigo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando el presidente Noboa asumió por primera vez la presidencia de la República, precisamente a fines de noviembre, la tasa de homicidios era de alrededor de 42, 43 homicidios por 100.000 habitantes. 2 años después, un poco más bueno, sí, 2 años después, lo que tenemos es una tasa 10 veces más alta, es decir, se sube a 51, 52 homicidios por 100.000 habitantes, es lo que terminaríamos en este año, lo cual es altamente preocupante. Y aquí el eje de todo esto me da la impresión que es la droga y básicamente la cocaína. Y si ustedes se ponen a ver, no tenemos una institución que defina las políticas antinarcóticos, no tenemos una política antinarcóticos que, por ejemplo, defina cómo se maneja el tema de la importación, porque entra mucha droga por parte de Colombia, pero ¿qué tenemos frente a eso? En segundo lugar, ¿qué es lo que hacemos en términos de exportación? Hoy día hay dos lugares específicos de exportación. El uno es la cuenca del Pacífico, que ha sido un poco la tradicional hacia los Estados Unidos, y la otra es la cuenca del Amazonas, que va hacia el Brasil, y de Brasil hacia Europa, África y Asia. Por otro lado, lo que tenemos no solo es importación y exportación, sino también tenemos producción de cocaína. Se descubren periódicamente un conjunto de laboratorios. Y adicional a eso está el tema del consumo interno, que más o menos se ha calculado entre 60 y 70 toneladas, que es una cantidad muy, muy grande, porque sobre todo per cápita, ahora estoy haciendo un estudio para ver en qué puesto nos encontraríamos en el nivel de consumo de los distintos países del mundo, porque la impresión que yo tengo es que el Ecuador es uno de los países de mayor consumo per cápita de cocaína, porque, por ejemplo, los Estados Unidos, que es el país que más consume en términos netos, tiene 330, 340 millones de habitantes y nosotros solo 18. Entonces, yo creo que aquí hay un problema también de ese tipo. Y yo no veo una institucionalidad clara alrededor de eso, tampoco veo una política antinarcóticos clara. Por ejemplo, sobre el tema del consumo, todo el debate mundial que existe entre si se considera un tema penal o se considera un tema de salud pública. Aquí ni siquiera se ha planteado ese debate y no se ha asumido eso. Entonces yo sí estoy viendo con muchísima preocupación lo que está pasando en el país. Arquitecto Carrión, muy buenos días. Usted nos expone como una preocupación la ausencia de una política antinarcóticos, pero quizás también nos preocupa la ausencia de una política integral para combatir la criminalidad, el narcotráfico, la delincuencia organizada aquí en el país. En su momento se llegó a hablar del Plan Fénix, no sabemos si efectivamente existió. En definitiva, lo que sabemos es que no ha habido resultados, pero vemos que no hay una política integral que nos lleve al control de los puertos. Vemos banano contaminado que llega a Europa y a otros puntos del mundo. Vemos lo que está pasando en las cárceles del país. Tenemos casi cada mes 10, 11, 12, 13 personas asesinadas dentro de los centros penitenciarios. Tanto es así que ya casi no nos sorprende cuando escuchamos estas noticias. De eso hay que añadir los problemas de salud dentro de los centros penitenciarios, tuberculosis, desnutrición, lo que pasa además en las calles y lo que pasa dentro de las instituciones, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la justicia. Es decir, no tenemos en definitiva una política integral. Además, no se ha planteado, no conocemos desde el Estado ecuatoriano, desde el gobierno nacional, una política que permita efectivamente enfrentar esta lamentable situación que al parecer podríamos estar cerrando el año con más de 9.000 homicidios intencionales.
No, absolutamente de acuerdo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el gobierno en general es la falta de un plan. Es decir, no solo de seguridad, sino un plan general de qué es lo que quiere hacer desde el Estado, con el país. Y en términos de seguridad, yo creo que eso también es clarísimo. En la campaña electoral pasada, cuando llegó por primera vez a la presidencia de la República, se habló del famoso Plan Fénix. Entonces, por la exigencia que él mismo se planteó de esa existencia, pues tenía que responder a eso. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Su respuesta fue decir, hay un plan, pero no lo podemos difundir. Una cosa, pero El muy, plan muy extraña. nunca estuvo a disposición de los expertos en materia de Nunca, seguridad nunca, en Ecuador. nunca, nunca. Yo creo que ese es un gran problema, porque un plan, entre otras cosas, es un espacio de generación de consensos, de acuerdos. Y entonces, en este caso no hay. Yo siempre he sostenido la necesidad de que se establezcan políticas frente a las cámaras de la producción, frente al sistema educativo, frente a los municipios, los gobiernos locales, frente al transporte, etcétera. Y para hacer eso se necesita una propuesta y es absolutamente necesario. Ahora, ¿por qué sostengo esto del narcotráfico? Porque la impresión que yo tengo, que no solo en el Ecuador, sino en general en América Latina, desde hace aproximadamente unos 7 años, la cocaína se ha convertido en el eje a partir del cual todo el sistema delictivo en América Latina está funcionando. Entonces, si no se tiene una política específica sobre eso, pues el problema va a ser muy grave. Estaba explicando esto de que no tenemos frente a importación, exportación. Bueno, se dirá que nosotros tenemos militares en las fronteras, que estamos viendo escáneres en los puertos, etcétera, etcétera, pero todo eso debería estar articulado con una propuesta general. Frente al lavado, por ejemplo, pues ahí hay una institución, pero no logra captar más allá de 30, 40 millones de dólares al año. Entonces ahí hay un problema real. ¿Cómo reducir el consumo? Pues no hay. Esto que señalaba hace un momento, el debate entre el tema de salud o el tema penal, es decir, ¿por cuál vía nos vamos? ¿O estamos en las dos? No sé, ¿o hay una tercera más? Yo veo eso sin duda con muchísima preocupación. Usted Y el día de ayer, habla, y esto es, además de Vox Populi, frecuentemente tratado por los expertos en esta materia de seguridad, de que la violencia responde en buena medida a un fenómeno regional, pero allí entran también las particularidades, pues se ha visto que Ecuador enfrenta dinámicas propias que lo diferencian de países vecinos, temas de carácter social, como los ha mencionado Rosana, pero también ventajas de tipo logístico que Ecuador brinda a las mafias, pues hay escaso control en los puertos. Usted mencionaba los escáneres. Respecto a ese tema en particular, hablamos hace muy pocos días con una de las expertas en aduanas en Ecuador, y ella señalaba que los escáneres por fin en algunos casos lograron instalarse, pero no hay protocolos para su uso. Es decir, están instalados pero son inservibles. Además señalaba de que no hay conexiones directas de los puertos con la UAFE, lo cual vuelve engorroso cualquier tipo de trámite de denuncia o de investigación. Y hay una serie de debilidades, además, que se suman a esto, las propias trabas que ponen las mafias con amenazas, asesinatos a funcionarios, etcétera, etcétera. Quisiéramos que nos hable usted sobre estos temas, estas dinámicas propias de Ecuador que le diferencian con los países vecinos y que nos han llevado a estos índices de violencia y de muertes violentas mucho más altos que otros países de Latinoamérica. Bueno, lo primero que habría que decir es que desde hace aproximadamente 7 años se modificó la lógica del consumo de la cocaína a nivel mundial. Hasta ese momento, básicamente, el primer consumidor de cocaína era los Estados Unidos. Pero empezó a haber un cambio sustancial por el COVID, la sobreproducción, por la ampliación de mercados, etcétera, etcétera. Y eso hizo que prácticamente hoy día se consuma a nivel mundial. Y han entrado dos regiones con mucha fuerza. La una es Europa y la otra es América Latina. América Latina hace 7, 10 años no consumíamos, pero hoy día consumimos. Y aquí viene una cosa interesante. El nivel de consumo empieza a incrementarse básicamente porque antes las estructuras criminales tipo
Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Landránqueta, Primer Comando de la Capital, etcétera, les pagaban los grupos locales en dólares. Pero ahora ya no les pagan en dólares, sino les pagan en droga. Y eso obliga a las estructuras criminales locales a introducir ese producto dentro del consumo local para monetarizar. Y entonces eso ha hecho que en general América Latina hoy día consuma mucha droga. De los estudios que yo estoy haciendo, todos los países de América Latina consumen cocaína, todos los países de América Latina lavan recursos económicos de la cocaína, todos los países de América Latina trafican y tienen estructuras criminales. En otras palabras, yo creo que si nosotros no planteamos una política de integración para enfrentar estos temas, la cosa es muy complicada. Ahora, obviamente, lo que usted señala es cierto, depende cada país cómo está inserto en esta estructura. Entonces, por ejemplo, el caso del Ecuador es básicamente un país de tránsito, a pesar de que produce, a pesar de que consume, en los términos que señalaba hace un momento, pero por aquí está pasando alrededor de 1.500 toneladas, que es una cantidad, pero francamente muy alta. Ahora, ¿qué es lo que le hace particular al Ecuador? Que está principalmente entre los dos países productores de cocaína más grandes del mundo, como es el caso de Perú y el caso de Colombia. Por otro lado, también está otro lugar estratégico que es ubicado en los corredores más importantes que hablábamos hace un rato. El caso del Pacífico y el caso de la Amazonía. Ahora, ¿cuál es el problema para el Ecuador para llevar a cabo políticas de integración en este contexto? Que primero, nosotros no tenemos relaciones con México y México es un lugar estratégico para la entrada de la droga hacia los Estados Unidos. Y entonces, este rato, ¿qué es lo que tenemos? Una potenciación de los vínculos del cartel de Sinaloa con los choneros, de Jalisco Nueva Generación con los lobos, y el Estado ecuatoriano con el Estado mexicano no conversan. Ese es un problema muy complejo. Lo segundo, el país productor de cocaína más grande del mundo, que ha incrementado en este último tiempo de forma sustancial la producción o cultivo de coca y la producción de cocaína, que es Colombia. Nuestras relaciones con Colombia no son buenas. La mayor cantidad de droga que le entra al Ecuador viene de Colombia, pero nosotros no podemos conversar bien con Colombia. La tercera cuestión, el otro país que estratégicamente está en América Latina vinculada al mundo es Brasil. Y es un país que, si bien el presidente visitó recién, la verdad es que no se conoce qué llegaron a plantear para esta integración de una política que podría ser interesante entre Ecuador y Brasil para controlar la droga que sale por Brasil, que eso le va a interesar al Brasil y que nos va a interesar a nosotros. Pero tampoco veo eso. Y una cuestión final alrededor de este tema es que toda la estructura de integración en América Latina está en una crisis muy grande. Se acabó UNASUR, la CELAC, que tiene 13, 14 años, no logra despegar. La OEA me parece que está muy distante de los problemas que tenemos. Mercosur está en una crisis muy fuerte. Y entonces todo esto hace que la posibilidad de enfrentar de manera conjunta este gran tema del narcotráfico cada vez se diluya y cada vez se haga más difícil. Ahora, arquitecto Carrión, en este contexto, ¿cómo ve usted el rol de los Estados Unidos o el apoyo de los Estados Unidos? Nos pronunciamos ya a través de las urnas, los ecuatorianos, las ecuatorianas, con una negativa a la instalación de las bases militares extranjeras. No obstante, en estos días las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea norteamericana ha enviado personal. Se ha dicho que ya han llegado a lo que fue la base de Manta, o lo que es la base aérea de la FAE ubicada en Manta, para una operación temporal. No, yo creo que frente a esta interpretación que yo hago de la integración y los problemas que tiene el Ecuador, más bien el Ecuador se ha ido por la línea de la cooperación, y básicamente una cooperación bilateral, que en este caso es los Estados Unidos, Israel, etc. Y yo veo con preocupación eso, porque me parece que no está conduciendo a enfrentar el problema esencial. Entonces, ahora, bueno, han llegado miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas a Manta, que va un poco en la línea de más de lo mismo. Vamos a ver qué resultados nos da esto, pero la impresión que yo tengo es que va a ser muy complicado, pues, controlar todo este fenómeno, porque además
estas fuerzas están dirigidas principalmente hacia la cuenca del Pacífico, porque eso es lo que les interesa a los Estados Unidos. Y obviamente nos interesa a nosotros también. Pero ya hemos abierto esta nueva línea por el Amazonas. Y entonces ahí hay un hueco muy grande. Ahora, yo creo que lo que se necesitaría es más o menos hacer lo que planteó Guillermo Lasso, esto de los cuarteles intermedios, para que se fortalezca la acción territorial del Estado ecuatoriano en los lugares donde se está produciendo estos hechos. Si nosotros establecemos una base militar o algo similar a una base militar, como es lo que se supone que estarían haciendo ahora en Manta y algo en Baltra también, eso va en términos generales solo hacia la cuenca del Pacífico, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando dentro del territorio nacional. Por eso me parece que la idea esta de los cuarteles intermedios no era mala, y creo que más bien en esa perspectiva debería ir la cooperación internacional, sea bilateral o multilateral. El día de ayer, el conocido abogado quiteño Felipe Rodríguez ha denunciado públicamente un nuevo caso de presunta corrupción judicial con amenazas de las mafias de por medio hacia jueces. Traigo esto a colación porque esto me recuerda a una publicación que casualmente la vi en la red X, esto hace algunas semanas, en la cual Felipe Rodríguez hacía afirmaciones muy preocupantes. Hay que aclarar que realmente son declaraciones que deberían pasar por un fact-check. No hemos tenido la oportunidad ni antes del interés de hacerlo, pero escuchándole usted sobre el incremento del consumo de cocaína en Ecuador, vale recordarlas. Felipe Rodríguez, esperando que sean declaraciones reales y no otra obra de inteligencia artificial, sugería que en Quito un alto porcentaje de sus colegas, abogados empresariales y las contrapartes empresarios, realizaban diligencias legales, conversaciones, toma de decisiones bajo el efecto de la cocaína. Más allá de lo que diga Felipe Rodríguez, usted en sus investigaciones ha podido determinar si se están dando estos patrones de consumo en Ecuador. Yo creo que es muy claro, se van generalizando. Lo que decía al principio, la impresión que yo tengo es que el consumo per cápita en el Ecuador es uno de los más altos del mundo. Y eso se expresa ya no como era tradicional en los sectores de altos ingresos, sino que hoy día se ha socializado, hoy día se está consumiendo en todos los estratos. ¿Y esto por qué? Por lo que decía hace un momento, las estructuras criminales tienen que monetarizar la droga con la que se quedan después de las transacciones internacionales. Entonces, ¿qué es lo que vemos? A las entradas de los colegios, escuelas, en los barrios, etcétera. Al principio lo que se hacía era regalar la droga y poco a poco se fue subiendo el precio hasta que llegó al precio comercial. Entonces, eso hizo que se generalice el consumo. Ahora, hay una diferencia del tipo de consumo en unos estratos sociales de otros. En unos son mucho más pura la cocaína y en otros ya está pues santificada, como generalmente hablan en estos términos. Como le dicen. Eso ha ampliado sustancialmente el consumo. Ahora, el problema principal de este tema de jueces, abogados, etcétera, es que tras de esto hay un volumen económico impresionante. Los cálculos que yo he hecho es que están alrededor de 6.000 millones de dólares. Hay un estudio en Italia hecho por Francesco Forgioni, que es una de las personas que más ha estudiado sobre todo la 'ndrangheta, y él sostiene que el 25% del lavado se destina principalmente a la reproducción del ilícito. Entonces, ¿qué significa la reproducción del ilícito? Pues la corrupción, la compra de armas, el pago a la gente que está inscrito en estas estructuras criminales. Y si nosotros vemos, eso es una cantidad, no sé, más de 1.500 millones de dólares que estarían circulando en esta perspectiva. Si esto es así, el presupuesto del municipio de Quito, que es el más alto del país, es $1 millón. Esto sería 1,5 millones. Con eso pueden comprar todo, pueden estar en cualquier lado. Lo que estamos viendo hoy día en el fútbol es una penetración impresionante para el lavado. Lo que se está viviendo en la presencia de instituciones como la policía, las Fuerzas Armadas, los jueces, los abogados, etcétera, es el resultado de este monto. Y me da la impresión que no se está planteando ninguna política económica frente a este tipo de cosas. Yo he tenido la oportunidad de plantearle este tema a la CEPAL, que es de Naciones Unidas,
Ya se hizo una reunión en septiembre del año pasado y justamente anteayer en Bogotá se hizo una segunda. Y un poco la conclusión que hemos llegado es que la economía de América Latina está estructurada de forma tripartita. Una parte, la primera, es la economía formal, que es más o menos un tercio. Una segunda es la economía informal, más o menos un tercio. Y la tercera, que es la economía criminal, que es más o menos un tercio. ¿Qué estamos haciendo frente a eso en general en América Latina y en el Ecuador en particular? Yo no conozco. Y la verdad es que han salido datos francamente muy preocupantes. Usted se ha referido fundamentalmente a las ciudades grandes de Ecuador. ¿Qué pasa con las pequeñas, con las comunidades más chicas de Ecuador? Háblenos del impacto social y territorial. ¿Cómo la criminalidad se ha desplazado hacia cantones pequeños? ¿Qué significa esto para comunidades rurales que antes no estaban expuestas a masacres, a ataques armados y que se han dado en muchas comunidades relativamente pequeñas de Ecuador? La violencia tiene una geografía, es decir, que en un lugar tiene una expresión distinta a la que existe en otro lugar. De un estudio que se hizo hace más o menos 10 años en Colombia de los gobiernos locales, se llegó a la conclusión de que el 14% de los municipios estaban en manos de estas estructuras criminales. En Colombia son 1.120 municipios, eso significa que son más o menos 150. Si nosotros trasladamos esa información acá al Ecuador, estaríamos hablando de 40 a 50 municipios. Ahora, ¿cuál es la ubicación de estos municipios? En el caso colombiano, eran básicamente lugares donde se cultiva la hoja de coca. Nosotros no cultivamos hoja de coca, así que no tenemos esa influencia. Pero están, en segundo lugar, los lugares donde se produce, que eso sí tenemos nosotros. Entonces, ahí están los cantones donde se produce. En tercer lugar, están los lugares de tránsito. Es decir, por ejemplo, en el caso nuestro, de la frontera norte a los puertos. Entonces, todos esos espacios empiezan a ser controlados por estos grupos. También están los lugares de frontera. Entonces, básicamente frontera con Perú, frontera con Colombia. Y ahí hay muchos municipios. Y también están los puertos. Entonces, este conjunto de hechos hace que esos espacios sean más violentos. Ahora, en el caso del Ecuador en particular, a eso hay que añadir una situación que es el tema del efecto globo. Cómo se afecta con la política nacional ciertos territorios, esos delitos tienden a reubicarse. Entonces, ahí empieza a aparecer más bien las zonas periféricas a las grandes ciudades, pongamos el caso de Guayaquil, el caso de, no sé, Machala, Esmeraldas, etcétera. Y entonces se empieza, por el efecto globo, a irse hacia las periferias de estas grandes ciudades, y ahí aparecen nuevamente las ciudades pequeñas. En otras palabras, yo veo que es un problema de localización del proceso general del narcotráfico, por un lado, que tiene su territorialidad, y por otro lado, este efecto globo. Ahora, arquitecto, como usted bien manifiesta, poco o nada se ve sobre una política que enfrente el lavado de activos, pero al parecer este lavado es como un secreto a voces, ¿no? Todo el mundo comenta, todo el mundo sabe en dónde está, por dónde se va, pero la pregunta en realidad es en dónde mismo está este dinero, a quiénes nomás está beneficiando, cuánto y cómo está moviendo la economía del país. Y yo creo que hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, la experiencia italiana. Ellos decidieron atacar directamente a la economía criminal y lo que han logrado es capturar muchísimas propiedades, que en unos casos son simplemente de consumo, por ejemplo, vivienda, vehículos, etcétera, y en otro caso son empresas privadas, en unos casos que han sido creadas con este fin, y en otros que simplemente lo que se hace es una alianza con el capital privado. Entonces, esa captura ha logrado golpear relativamente de forma interesante a estructuras como la Camorra, como el caso de la Andrangheta. Yo no veo esto en el caso del Ecuador. La experiencia italiana yo creo que es muy interesante porque, además de que ha sido muy eficiente, las tasas de violencia son bastante más bajas, muchísimo más bajas. En Italia la tasa creo que es 2-3 homicidios por 100.000 habitantes, y muchos de ellos, esos homicidios, ni siquiera provienen de las estructuras criminales, sino más bien de riñas y cosas de ese tipo. En alguna ocasión
Hablando usted particularmente de Cuenca, tras una visita que había hecho a esta ciudad, habló como algunas ramas de actividad en las cuales se concentra este problema de lavado de activos, turismo, bienes raíces, compraventa de vehículos. ¿Cómo se da esto? No, eso es clarísimo, eso es clarísimo. ¿Y por qué son esos sectores? Reitero, es turismo, sector inmobiliario, sector financiero, comercial, y ahora ha entrado las monedas electrónicas. ¿Por qué esto? Por ejemplo, las monedas electrónicas no tienen ninguna regulación, es simplemente una relación entre pares a través de la tecnología. Y ahí hay formas de intercambio como PayPal, como bueno, una cantidad de estas que permiten que el dinero circule. Luego está, por ejemplo, el capital financiero, porque ahí está concentrada la masa de recursos, que incluso podría decir de alguna manera es el ahorro nacional, y ahí se lava perfectamente y se reinserta en las actividades productivas. El turismo es muy interesante porque ahí tenemos una liquidez muy alta, una liquidez muy alta. Y generalmente esos recursos son manejados desde afuera. En otras palabras, yo llego a un país tal y pago con mi tarjeta de crédito, que puede ser de Ecuador, pero es internacional. Entonces esa plata se va afuera. Entonces ya así mismo está funcionando ese lavado. Entonces lo que hay que hacer es tener política económica, conocer cómo estos sectores operan para, según eso, plantear políticas específicas en términos económicos. Pero como no se reconoce el tema económico, pues no se plantean políticas económicas. ¿Qué tan efectivas resultaron las políticas de militarización y de estados de excepción? En general en América Latina durante muy poco tiempo y en particular en el Ecuador exactamente lo mismo. Se declaró este estado de conflicto armado interno el 9 de enero y durante enero y febrero hubo una caída importante de la tasa de homicidios. Pero a partir de marzo empezó a subir y en octubre del año pasado subió mucho más con la crisis eléctrica, con el golpe que les dieron a los cabecillas y la reestructuración de los grupos criminales, al extremo de que este año empezó a subir más todavía. Y vamos a terminar, sin duda, como el año más violento. Ahora, lo que hemos tenido aquí es presencia de Fuerzas Armadas y policías, con una situación bastante compleja en términos institucionales, me parece. Y por otro lado, lo que hemos tenido son estas famosas declaraciones de estado de excepción. Este gobierno ya va con 18 estados de excepción y los resultados pues no se terminan por ver. Vayamos al sistema penitenciario, que de por sí constituye otra tragedia nacional. ¿Cómo las cárceles se han convertido en centros de operaciones criminales y qué medidas estructurales serían necesarias para tener un verdadero control? Bueno, ese es el otro gran problema que nosotros tenemos, el sistema carcelario. En el año 2014 se aprobó el COIP, el Código Integral Penal, que lo que hizo fue, bajo la lógica del populismo penal, incrementar los años de pena, incrementar los tipos de delito y también bajar la edad de la imputabilidad penal. El resultado de eso, ¿qué es lo que tuvimos? Que desde el 2014 al 2021, es decir, en 7 años, se triplicó la población carcelaria. Llegamos a tener un hacinamiento, pero francamente impresionante, y esa fue una de las causas, no la única, una de las causas del conjunto de masacres que a partir de ese momento se han venido desarrollando hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Las Fuerzas Armadas no solo que fueron a las ciudades, a las calles, sino que entraron también a las cárceles. Y ahí al principio hicieron dos cosas que estuvieron muy bien, dieron buenos resultados. La una fue cortar el vínculo de adentro con el afuera. ¿Y por qué? Porque desde dentro de la cárcel se organizaba un conjunto de delitos. Y entonces eso se rompió. Y la segunda cosa que hicieron es que el mercado interno que existía era manejada por las estructuras criminales. Prácticamente eso condujo a que las cárceles sea administrada por estos grupos, al menos en la penitenciaría del Litoral, que es la más grande que tiene el país y donde más o menos está un 25% de la población carcelaria. Pero todo eso se ha venido diluyendo. Y en este año lo que hemos tenido es más o menos lo que tuvimos en el 2021. Un conjunto de masacres que ya no están localizadas en 1, 2, 3 cárceles, sino que ya se amplió a otras.
Y las Fuerzas Armadas ya no dan abasto para esto. ¿Y por qué? Y aquí entramos un poco a la búsqueda de soluciones. Porque el SNAI no es una estructura institucional que sea capaz de administrar el sistema penal en el Ecuador. Yo creo que eso hay que ser muy claros. Originalmente nosotros tuvimos un Ministerio de Justicia que lo hacía, después se decidió bajarle el perfil y que sea el SNAI, y ahora la impresión que me da, que yo estoy de acuerdo porque yo he venido impulsando eso, es que el SNAI tiene que estar dentro del Ministerio del Interior, pero está simplemente de forma nominal para bajar los costos, que esa fue la propuesta que hizo el presidente Noboa al reducir de 24 ministerios a 14 y de 9 secretarías a 3. Entonces aquí lo que hay que hacer, creo yo, es refundar el SNAI, pero articulado dentro del Ministerio del Interior, para que, por un lado, cumpla las funciones específicas para las cuales fueron creadas las cárceles, que es pagar las penas, pagar la culpabilidad, pero por otro lado, para que se tenga una política de seguridad ciudadana que impida que dentro de las cárceles se maten y no haya esa relación con el exterior. ¿Qué es lo que estamos teniendo este rato? Por ejemplo, desde el 21 hasta el 24 hubo una cantidad X de personas que fallecieron en masacres, etcétera, etcétera, y hoy día, en este año, en una sola cárcel, en la penitenciaría del Litoral, murieron más personas que en esos 4 años. Y esas personas, como ustedes mismos decían hace un momento, murieron en unas por masacres, en otras por enfermedades y en otras por alimentación. ¿De quién depende eso? Del SNAI. Entonces, si el SNAI no se reforma, si el SNAI no se fortalece, etcétera, etcétera, pues las Fuerzas Armadas van a tener que cambiar su misión histórica, que es básicamente de sostener la soberanía nacional y la integridad territorial, para ser administradores de las cárceles. Terminemos con un último punto. Usted reiteradamente en entrevistas ha hecho énfasis en cuanto a la importancia de trabajar coordinadamente entre gobiernos seccionales y el gobierno nacional. El día de hoy aparecen desafortunadas declaraciones de la señora ministra de Gobierno, Nathalie Morillo. En Diario El Universo expresa que será complicado sentarse a dialogar con los alcaldes de Guayaquil, de Cuenca y de Quito, ya que existen procesos de corrupción que los involucra. ¿Qué le parece estas declaraciones? Y sobre todo, para ir al hilo de este diálogo, ¿qué rol es el que deberían jugar las comunidades organizadas, los gobiernos locales en la construcción de políticas de seguridad y resiliencia frente al crimen, y de qué manera deberían operativizar estos esfuerzos con el Estado central? No, me parecen lamentables esas declaraciones, y lo peor es que no me parecen lamentables solo esas declaraciones, sino que esa es la acción que está haciendo el gobierno nacional. Entonces, a mí me parece que cerrar la posibilidad de trabajar con las ciudades, las 3 ciudades más grandes, entre otras, del país, es donde está concentrada, yo diría, la mayor cantidad de la violencia que tiene el Ecuador, es donde está concentrada la mayor cantidad de lavado que tiene el Ecuador. Entonces, cerrar esa posibilidad, a mí me parece que eso le afecta al gobierno. Yo siempre he sostenido la posibilidad de que se haga políticas conjuntas con los gobiernos locales, da la posibilidad de que pueda entrar la prevención a la política nacional. ¿Y por qué? Porque los municipios no tienen justicia, no tienen cárceles, ni tienen policía. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Prevención, que es la prevención situacional, la prevención social, la prevención comunitaria, etcétera, etcétera. Yo creo que el gobierno tiene que hacer eso, tiene que hacer eso. Y si hay procesos de justicia que están llevando a cabo, es con personas, no con ciudades. Entonces, que esos procesos sigan, pero que se haga una política de integración del territorio nacional para enfrentar este gran problema que, como decía al principio, no solo es del Ecuador, sino en general de América Latina. Bien. Queremos agradecerle mucho por su presencia. No, muchísimas gracias. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo, experto en seguridad. Son las 8:14 minutos.